Se dice que el mejor amigo del hombre es un perro. Y eso se dice porque el perro tiene una característica: es fiel. Se dice que no hay nada mejor, más fiel que un perro, es fiel como un perro. Sin embargo, al llegar el tiempo, muere, o se pierde, o se escapa, o algo le pasa. También el hombre puede tener amigos en este mundo, pero en más de una ocasión se encuentra solo, o los amigos le fallan, o lo abandonan, o también se mueren. Incluso el compañero que tiene una persona puede ser infiel, fallar, romper el pacto, que es lo más, pues, el acto de traición más notable que podemos ver y más asombroso, pero en algunas ocasiones ocurre. Pero Dios nunca muere, nunca falla, nunca se escapa. A Dios no le pasa nada. Siempre está ahí y nunca te deja. Vamos al libro de Génesis, el capítulo 39. Regresando a la historia de José. De aquí lo vamos a ver a él como un siervo fiel. Vamos a leer el capítulo, versículos 1 a 23. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa
en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por tener tu palabra con nosotros, palabra que nos has dejado para que podamos buscarte, buscar tu rostro, y por el medio que tú nos transforma nuestro corazón, nuestra mente, nuestra manera de pensar, de ver las cosas, de ver la vida, que cambias hacia ti nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, ayuda a tu iglesia, ten misericordia de nosotros. Tú sabes la necesidad que tenemos de tu palabra, de estar en ella, y que nos bendigas con tu presencia ahora, con tu espíritu. Que obres en todos los que están aquí, en todos los que escuchan tu palabra, para bendición, para salvación. Lo pedimos en nombre de Cristo y que sea para tu gloria. Amén. Pero Jacob amaba a su hijo José, más que nada por su manera de ser. Era absolutamente confiable, respetuoso y obediente, correspondiendo así al amor que su padre le tenía. Ese amor de su padre causó la envidia de sus hermanos, que para deshacerse de él lo vendieron a una caravana de comerciantes que se dirigían a Egipto. En un momento, José pasó de ser el hijo querido en casa de su padre a ser un esclavo en Egipto. Mientras su padre guardaba luto, pensando que José había muerto devorado por una fiera, José estaba en Egipto en el mercado de esclavos. Fue un gran contraste pasar de ser el hijo querido en la casa de su padre a la degradación de la esclavitud en Egipto. Pero eso no es nada comparado con la humillación que sufrió voluntariamente el Señor Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa
a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Los dos sufrieron la humillación para salvar a su pueblo. Pero mientras uno, José, lo hacía de una manera forzada, el otro, Cristo, sabiendo a lo que iba, se entregó a sí mismo voluntariamente. Tenemos José en Egipto, y dice el versículo 1 de nuestro pasaje: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. El tráfico de esclavos era frecuente en el mundo antiguo. Un esclavo era considerado poco más que un objeto, tenía un dueño. Para los ismaelitas y para los egipcios, José era solo una mercancía. Los esclavos no tenían ningún derecho, eran tratados a punta de látigo, eran comprados para que hicieran los trabajos más pesados. Frecuentemente eran enviados a las minas o para hacer trabajos en el campo o en las construcciones, los más pesados. Sin embargo, para Dios, José era mucho más que eso. En primer lugar, era un hijo amado. Y en segundo lugar, un valioso instrumento escogido, mediante el cual Dios iba a bendecir a su pueblo. Como Dios lo había destinado para esto, Él se iba a encargar de prepararlo para que pudiera llevar a cabo su misión. Desde su niñez, Dios estuvo trabajando en formar su carácter, poniéndolo en circunstancias difíciles. El rechazo que sufría de parte de sus hermanos lo preparó para hacer lo correcto, sin importar las presiones de los demás. Ni las burlas, ni el maltrato, ni el ser ignorado cambiarían sus convicciones. Él trabajó como pastor de ovejas, supervisando a sus hermanos, empezando así a desarrollar habilidades como administrador. Ahora, por la providencia de Dios, fue comprado por un oficial de la corte de Faraón, un alto funcionario. El capitán de la guardia ese día necesitaba un esclavo que fue a comprar al mercado de esclavos, pero para su servicio personal, en su casa. Estando ahí, José aprendería el idioma y las costumbres egipcias, las costumbres de la gente de la clase alta. Se podría relacionar también con personas importantes, y además de familiarizarse con el comercio, con los negocios, y seguir siendo capacitado para el ascenso al que estaba destinado. Dicen los versículos 2 a 6. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa
y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Potifar vio a un joven de 17 años de buena presencia. No le tomó mucho tiempo comprender que ese día había hecho una compra muy buena en el mercado de esclavos. Su nuevo esclavo no solo era fuerte, sino inteligente. Tenía buena disposición para hacer todo tipo de trabajo. Lo que se le encargaba quedaba hecho bien y pronto. Era 100% confiable. Además, nunca se quejaba ni daba muestras de amargura por el rumbo que había tomado su vida. Solo hacía lo que se le encargaba y obedecía a su amo. El Espíritu de Dios había creado en José un verdadero contentamiento, porque José tenía confianza en el pacto divino, aunque por el momento lo estaba dirigiendo por un camino desconcertante y difícil. Estaba en un país extraño y era un esclavo. La prueba de José fue probablemente peor que cualquier prueba que nosotros hayamos pasado. Sin embargo, Dios no lo abandonó ni siquiera un poco. Si Dios permitió que José fuera un esclavo, aún así sería un hombre próspero. Es fácil decirlo, pero a la hora de enfrentar dificultades en nuestra vida, nos quejamos. Pensamos que nosotros somos los que tenemos los mayores problemas, quizá en todo el mundo, que nadie puede entender por lo que estamos pasando. Y no podemos ver la mano de Dios en nuestra vida, ni cómo eso que estamos pasando puede resultar para nuestro bien. Nuestras circunstancias nos parecen insuperables y parece que nunca van a mejorar, sino todo lo contrario. Parece que siempre pasa algo peor, aunque parezca imposible. Nunca termina. Esta actitud es solo el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. La verdad es que no tendríamos contentamiento en ningún lugar y bajo ningunas circunstancias. El contentamiento es una actitud de fe en nuestro corazón. Los hermanos de José lo habían despojado de su túnica de colores y de su libertad, pero no pudieron despojarlo de su virtud, de su prudencia, y sobre todo no pudieron despojarlo de su confianza en Dios. A menudo nos quejamos de que Dios nos haya puesto en una situación difícil. Sin embargo, la voluntad de Dios es que confiemos en Él para bendecirnos y hacernos prósperos. Pero no en el sentido económico, sino en el sentido espiritual. Él quiere que prospere nuestra alma, no que prospere nuestra cartera. Hubiera sido fácil para José hacer lo que nosotros hacemos a menudo,
tomar la posición de que estamos abandonados por Dios, que se ha olvidado de nosotros, que no nos escucha. Pero José creía que Dios podía bendecirlo donde estaba. Así que no esperó por una mejor situación o por mejores circunstancias para ser bendecido por Dios. Y ahí, siendo esclavo, fue bendecido. Y él lo entendió. José tenía una fe inquebrantable. Confiaba en que aún estando en lo que era una casa de aflicción para él, Jehová estaba con él. Y por eso, todo lo que él hacía, lo hacía para Dios y no para los hombres. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, en los versículos 22 a 25, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Con la actitud que tenía José, rápidamente Dios inclinó el corazón de Potifar para favorecer. Potifar se dio cuenta de que Dios estaba con él, es decir, que todo le salía bien, prosperaba todo lo que ponía en su mano. Y José mismo prosperó, aún siendo un esclavo, lo que a los ojos humanos parece imposible. Potifar lo puso como mayordomo de su casa, supervisando a los demás esclavos y al cuidado de todo. Le confió todo lo que tenía. José era un siervo fiel y Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Si recordamos las semanas pasadas, Abimelech quiso hacer un pacto con Abraham porque se dio cuenta de que había una bendición divina para Abraham. Y le dijo: Dios está contigo en todo lo que haces. También otro Abimelech quiso hacer un pacto con Isaac. Hemos visto que Jehová está contigo y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Labán también se dio cuenta de que él era bendecido a causa de Jacob. Y Labán le respondió: halle ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Génesis 30, 27. Aquí el Señor bendijo la casa egipcia por causa de José. La casa del egipcio simboliza al mundo pagano, y cómo es bendecido a causa de Cristo y su obra redentora. El primer salmo habla del hombre bienaventurado que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, sino que su deleite estuvo en la ley de Jehová, en la que medita de día y de noche. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No había para José un lugar de sequía, ni aun Egipto, ni la casa en la que era esclavo. Su fe en la palabra lo refrescaba. Pero por supuesto el Salmo, como todos los salmos, hablan de Cristo, el único que cumple con todas las condiciones que se presentan. Pero la realidad es que el mundo es bendecido por causa de Cristo. Un aspecto de Cristo que la escritura resalta es su condición de siervo. La palabra que se usa es esclavo. Él es el siervo de Jehová. Y la comparación con lo que él hizo, con lo que él fue humillado, con lo que él se humilló, es exacta. Se despojó y fue obediente. Dice Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Vino al mundo, se encarnó como siervo, como el siervo de Jehová, para después ser enaltecido. Ahí mismo en Isaías, pero en el capítulo 52, en el versículo 13, dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Y antes de eso, fue humillado al máximo. De José se dijo que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Potifar no tenía de qué preocuparse, no se preocupaba sino solamente de lo que iba a comer. Sabía lo que hacía cuando puso todo en manos de José. Sabía que prosperaría más en manos de José que en sus propias manos. Solo Potifar era más importante en esa casa. José estaba al mando porque era un siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Potifar lo había puesto sobre todo. Pero este principio lo dejó Cristo para sus siervos. Él requiere de siervos fieles y necesariamente tienen que empezar siendo fieles en lo poco para que sean probados y puedan ser puestos en mayores responsabilidades. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. De poco sirve en la iglesia o en cualquier otra actividad, en un trabajo, alguien que tenga muchos conocimientos y muchas habilidades si se las guarda para él. En un equipo de fútbol, de nada sirve tener a un
uno que se acaba de morir, un Maradona, si él juega para sí mismo, si no juega para el equipo, si se guarda para él lo que tiene, lo que Dios le ha dado, la habilidad que Dios le ha dado, la preparación que Dios le ha dado, cuando rinda cuentas, Cristo le dirá: siervo malo y negligente. José, el siervo fiel por excelencia, pero el siervo por excelencia fiel es Cristo. José es acosado, dice el versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. José llegó de 17 años a Egipto. Se presentó ante Faraón a los 30 años. Habían pasado 2 años, según Génesis 41:1, desde que él había interpretado los sueños de los servidores del Faraón. Lo olvidaron 2 años, después fue llamado por el Faraón. Pues él tenía menos de 28 años cuando pasó este incidente con la esposa de Potifar, considerando que estuvo algunos años en la cárcel. Antes de esto, pues 25 o 23, ¿no? Por ahí tenía esta edad. José era de hermoso semblante y bella presencia. Es la misma descripción que se hace de su madre Raquel. Y la belleza puede ser una desventaja. La belleza atrae a los seductores como la miel a las moscas. Y la belleza también es una trampa para aquel que la tiene, porque se puede enorgullecer de ser bello. Es una cosa vana, pero ocurre. El que tiene belleza se envanece, ese halagado es, pues, pretendido, entonces provee la belleza de tentaciones. La señora de la casa puso sus ojos en José. Primero cometió adulterio en su corazón, con sus ojos, al mirar a José, con sus miradas y deseo. Una vez que dio a luz el pecado, ya no se detendría por nada. Duerme conmigo. Era una tentación muy fuerte para José, no solo por la seducción de una mujer. Esta mujer era su ama y él un esclavo. A él le interesaba servirle, quedar bien con ella, que ella estuviera satisfecha con su trabajo. Estando ella a su favor, sería un apoyo para su ascenso, para que le fuera bien. Si había algún problema o sospecha, ella lo protegería. Estaba bajo una fuerte presión. Fácilmente se pudo haber excusado diciendo: de verdad, no pude negarlo, no podía negarlo. Sin embargo, su respuesta fue la de un hombre de carácter. Las pruebas que había tenido a lo largo de su vida habían cumplido su objetivo y su fe estaba fortalecida. En el momento de la gran prueba, miró a Dios y sabía que Dios siempre estaba delante de él, sin dejar de honrar a su amo.
era un siervo fiel a su amo, pero sobre todo era fiel a Dios. Dicen los versículos 8 y 9. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José, dice, no quiso, se rehusó a la proposición de su señor. La razón fue su fidelidad a su amo. Le era leal al hombre al que servía. Pero la razón principal es que él era fiel a su Dios, que había estado con él siempre, en la casa de su padre, en la cisterna y en su esclavitud. Dios era su Dios. El contraste con sus hermanos Rubén y Judá resalta. Ellos sí quisieron, se amaban más a sí mismos y la lujuria les ganó. Prefirieron un momento de placer. Ellos no tenían temor de Dios. José sabía que si cedía, pecaría contra su amo, pero haría un mal grande pecando contra Dios. Si dañar a alguien más o a ti mismo no te frena, debería hacerlo pensar que estás pecando contra Dios. Dijo David en el Salmo 51, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por supuesto, David había pecado también contra la familia de Urías, en contra de Betsabé, en contra de su hijo, en contra de su propia familia, en contra del pueblo. Pero estos pecados eran de mucho menor importancia que su pecado contra Dios. Potifar había puesto todo a cargo de José, todo, naturalmente excepto a su mujer. Cometer adulterio era un atentado contra su amo, contra el matrimonio de su amo. Era un acto de traición. ¿Cómo podría después ver a su amo a la cara? Él no podía. No era un mentiroso ni un hipócrita. Era un siervo fiel. Dice los versículos 10 a 12. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo roció por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. La mujer de Potifar no aceptó su rechazo. José le había dado motivos firmes, fuertes, pero ella confiaba que con el tiempo José acabaría por rendirse.
Es el arma que usan los seductores, la existencia. Ella insistía, dice, cada día, la tentación era constante. Nada más tenía que esperar un momento de debilidad. José no le escuchaba, es decir, no obedecía su orden de estar con ella, guardaba su distancia. Ella tenía una gran maldad, demostraba que su corazón estaba completamente decidido a hacer el mal, a conseguir lo que era su capricho. Pero José no se dio. Fue capacitado por la gracia de Dios para resistir y vencer la tentación. José tuvo cuidado de nunca estar a solas con su tentación. Sabiamente evitaba estar solo en torno a la mujer de Potifar para estar con ella. Llegó el día en que José entró en la casa y no había nadie más ahí. La esposa de Potifar sabía que José le estaba evitando, así que hizo un plan para poder atraparlo. Sin duda, ella fue la que hizo que no hubiera nadie de los de la casa ahí, en ese momento. José entró para cumplir con sus obligaciones, ahí en la casa. Nadie sospecharía nada. No sería descubierto. Además, corría un grave peligro si despreciaba a la mujer y la convertía en su enemiga. Ella dio un paso más. Se aferró a él, tomándolo por la ropa y diciéndole, duerme conmigo. José tomó el camino más sabio, tomó la que era su única salida, huyó, literalmente corrió, aún dejando su ropa. No se iba a poner a discutir con el tentador. Dice el apóstol, huye de tus pasiones juveniles. Con la tentación, Dios da también la salida. Pero tú tienes que tomar esa salida, que puede ser huir. Apaga tu teléfono, apaga la computadora, ve con alguien, huye. José sabía que tomar esa posición de pureza le saldría muy caro, pero su integridad delante de Dios valía más. José no ofendería a su amo, tampoco cometería un agravio irreparable a su honor. Consideró lo bondadoso que había sido su amo con él, cuánta confianza había puesto en él y en cuántas ocasiones le mostró su favor, por lo que aborreció la idea de pagarle con una ingratitud y definitivamente no ofendería a su Dios. Dicen los versículos 13 a 15. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo,
mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. La mujer de Potifar no pudo convertir a José en un transgresor, en un pecador. Al verse rechazada en su deseo se convirtió en despecho. Y ahora quería presentarlo como un criminal para vengarse de él por su virtud. Un amor honesto persiste, aun si es rechazado. Pero un amor pecaminoso, como el de Amnón por Tamar, los hijos de David, cambia. No el amor, pero lo que se dice que ese amor cambia y se convierte en odio. Al que antes quería tener, ahora no lo quiere ni ver, y quiere su mal, quiere dañar. Ella ve que tiene la ropa de José en sus manos. Seguramente era su túnica, su ropa exterior, y lo acusó ante sus compañeros, que son siervos igual que José, y lo desacredita delante de ellos. Ellos seguramente le tenían envidia porque él era el objeto del favor de su amo. También por la autoridad que él tenía en la casa. Y quizá ellos a veces se sentían molestos por su fidelidad, lo que les impedía a ellos sus malas acciones, como podían ser pues, la holgazanería o hurtos. Sin duda, José lo hacía saber a su amo, así como informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. Dicen los versículos 16 a 18. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Ella puso la ropa de José a su lado como prueba de lo que iba a decir. Esperó a que viniera su esposo y acusó a José con él. El esposo sí podía castigarlo, a diferencia de sus compañeros siervos, que no le podían hacer nada. Fue una acusación malvada e injusta. Repitió la misma mentira que había dicho a los siervos de la casa. De una manera indirecta culpó al esposo que había llevado a un siervo hebreo. La acusación hacía parecer a la esposa como una mujer virtuosa y a José como un depravado, como un hombre perverso. No había nada verdadero que pudiera probarse en contra de José. Seguramente se sintió impotente contra la acusación. Sin embargo, no se defendió. Como Cristo no se defendió delante de sus trasquiladores
enmudeció y no abrió su boca. Los enemigos de Cristo, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Dice el Evangelio de Mateo 26, 59 y 60. En esa acusación contra Cristo, un injusto Barrabás fue preferido sobre él. Aquí, la culpable es considerada virtuosa y José es considerado culpable. La esposa presentó las vestiduras de José como una prueba falsa. Otra vez, sus ropas se utilizaron para engañar. Antes, su padre había sido engañado con su túnica y ahora su amo. José en la cárcel, dice en los versículos 19 y 20. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Potifar se puso furioso cuando oyó las acusaciones de su esposa contra José. Se puede pensar que tenía motivos para sospechar que ella no estaba diciendo la verdad. Lo lógico era que un esclavo que tratara de violar a la esposa de su amo pagara con su vida. Sin embargo, José fue sentenciado a prisión. Potifar no podía humillar públicamente a su esposa ignorando la acusación. Y como seguramente tenía dudas, no lo mató, sino que lo puso en la cárcel. El destino de José ahora era una prisión perpetua. La providencia de Dios aplacó la ira de Potifar. Y también la providencia de Dios hizo que José no fuera encerrado en una cárcel común, sino que fue encerrado en la cárcel de los prisioneros del rey. Solo había una cosa peor que ser esclavo, y esa era ser un esclavo mandado a una prisión como un criminal. No podía haber peores circunstancias, pero ese era el camino que Dios usaría para el engrandecimiento de José. Fue recluido en la prisión del rey, donde conocería a algunas personas y desde ahí llegaría a ser el preferido del rey. Por lo pronto estaba preso. Aquí José, igual que nuestro Señor Jesucristo, fue contado con los transgresores, fue contado con los criminales, como dice Isaías, siendo perfectamente inocente. Dicen los versículos 21 a 23, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia
y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José estaba completamente solo en Egipto. No tenía amigos, ni siquiera conocidos. Su familia estaba lejos. No había quien lo consolara, quien lo ayudara o quien intercediera por él. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Si Dios bendijo a José en un pozo, en una cisterna, si lo bendijo como esclavo, no debemos sorprendernos ver la bendición de José en la cárcel. Ninguna de estas circunstancias terribles estropeó el plan que Dios tenía para la vida de José. José era visto con buenos ojos por el jefe de la cárcel, porque Dios estaba con él y le dio gracia a sus ojos. Vio que Jehová estaba con él y Jehová hacía prosperar lo que ponía en su mano. Desde el momento en que Potifar le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Incluso después de que José es acusado falsamente y encarcelado, Dios todavía lo bendice. Permaneció fiel en todas sus relaciones, sobre todo en su relación con Dios. Se negó a permitirse pensar en otra cosa, como sería agradar a los hombres para salir adelante. Incluso en la prisión no cedió a la desesperación. Continuó creyendo en las promesas de Dios y siendo un siervo fiel. Donde quiera que estemos, y en las circunstancias que estemos, un siervo de Dios como José está al servicio de su amo y Dios lo hace prosperar. Un siervo fiel podrá comprobar que si él es fiel, Dios es un Dios fiel. Dice Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel a su pacto y lo cumplirá. Y Cristo es el siervo fiel a través de el que las bendiciones llegan a su pueblo. Pablo escribe de Cristo en su segunda carta a Timoteo. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segundo de Timoteo 2, del 11 al 13. El mundo es un lugar
de esclavitud. Siempre hay un amo humano a quien servir. Y siempre hay tentaciones. Hay fuertes tentaciones y presiones para hacer lo que los impíos creen que es lo que se debe hacer, que es lo que nos conviene, que es lo bueno. Ahora mismo el mundo está aterrado por un virus y la iglesia es puesta a prueba para que veamos si tenemos la convicción de hacer lo que Dios manda, aunque nos digan que está prohibido o que estamos en peligro por hacerlo. ¿A quién vamos a serle fiel? Tú puedes tener circunstancias difíciles o estar bajo una fuerte tentación, pero si crees las promesas y eres fiel, recibirás la bendición de Cristo, la bendición del Evangelio de Cristo, las buenas noticias acerca de Cristo. No hay mayor bendición que saber lo que Cristo hizo por su pueblo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por la fidelidad de Cristo. Te pedimos tu gracia en la tentación, en la prueba, en las dudas. Señor, que podamos poner nuestros ojos donde deben estar puestos, en ti, en la eternidad, hacia donde vamos, no en este mundo que nos invita a pecar, que nos quiere seducir, que nos quiere hacer caer, que nos quedemos aquí. Ayúdanos, Padre, ayuda a tu iglesia en todo tiempo. Ayúdanos a que seamos una iglesia fiel, fiel a Cristo. Obra en todos nosotros, cambia nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, sabes nuestra debilidad, nuestra necesidad, y que solo Cristo nos da la salida. Obra en tu iglesia para salvación más que nada, Padre, y que eso sea para tu gloria. Lo pedimos